Buenos días, Iglesia de la Ciudad. Bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Qué alegría poder encontrarnos después de una larga semana. Estoy seguro que el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, ya sea en tu trabajo, en tu salud, en tu economía. Grandes cosas el Señor está haciendo. Y qué mejor manera que poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas con todos nuestros amigos, familiares y seres queridos. Así que te animo a que compartas esta transmisión. Ahorita, comparte esa transmisión en tu Facebook, en tu muro, para que mucha gente más pueda conectarse y disfrutar de lo que nosotros vamos a disfrutar esta mañana. ¿Ya lo hiciste? Excelente. ¿Qué te parece si oramos antes de empezar nuestro servicio? Señor Padre Santo, gracias te damos, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te entregamos nuestro servicio, te entregamos, Señor, este tiempo, Padre. Queremos adorarte, alabarte con todo nuestro corazón y estar atentos a lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este domingo que tú nos regalas. Te lo entregamos todo a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Buenos días, Iglesia. Qué hermoso poder estar una vez más aquí reunidos a través de esta pantalla para adorar a nuestro Dios, exaltar su nombre, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue estándole en el trono, sigue siendo merecedor de toda nuestra alabanza. Cantémosle juntos. Él viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, y Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación
Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Qué hermoso va a ser ese día donde se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 2, 9, 10, 11 dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso va a ser ese día, ¿verdad? Qué hermoso va a ser cuando, más allá de lenguas, más allá de naciones, más allá de las circunstancias que justo en ese momento estemos viviendo, cuando el Señor nos llame a casa, sea tribulación, sea un momento de mucho gozo y alegría. Más allá de eso, qué hermoso va a ser cuando estemos en casa con el Señor y juntos podamos alabarle por la eternidad. Cantarle santo, cantarle y agradecerle y decirle: grande eres tú, Señor, grande eres tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Él venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande y el fin, la tristeza
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo de alabanza y adoración estamos teniendo. Qué precioso momento de alabanza. Como cada semana, para mí me sorprende cómo a través de este medio digital podemos llegar a distintos hogares y sobre todo podemos experimentar esa presencia. Siempre yo aconsejo algo a todas las personas que vienen a servicio online de la iglesia de la ciudad. Tienes que preparar un ambiente, tienes que preparar tu casa para ese momento. Personalmente, ya en la mañana yo ya preparé café, ya estamos con el desayuno rico, ya comenzamos a verlo juntos. A veces estamos divididos por los bebés, pero estamos conectándonos realmente a lo que Dios quiere transmitir a través de toda esta hora y minutos más que Dios quiere hablarnos a través de este servicio online. Los extraño muchísimo, realmente para mí son 4 meses y una de las cosas que más nos cuesta y a mi esposa y a mí es verlos crecer, verlos inclusive algunos de repente aprender de los errores del trabajo pastoral que tenemos que hacer. Pero sé que la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando y este no ha sido un límite para poder dejar de poder disfrutarnos. Antes de iniciar la enseñanza el día de hoy, quiero pedirte que puedas compartir ahorita mismo. Te voy a dar unos minutos mientras que sigo con el bla bla bla, que puedas compartir con alguien. Mira, veo mucha gente conectada a través de esta pantalla. Quiero saludar a todos los que están conectados. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos, pero puedes compartirlo con alguien que de repente no conoce mucho de Dios, de repente ya es creyente, pero está de repente queriendo enriquecerse con la palabra. Comparte este video con alguien para que podamos ser de bendición a las personas a través
través de este medio. Y los que son por primera vez que vienen atendiendo este servicio, si me das los próximos media hora de tu día, estoy convencido de que el Señor va a hablar a tu corazón y que tu vida puede ser transformada el día de hoy a través de lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está haciendo a través de este servicio. Ok, el día de hoy quiero comenzar leyéndoles un versículo rápidamente que está en 2 Corintios 13, versículo 5, que dice lo siguiente: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de fe genuina. Y este versículo para mí en Corintios ha sido demasiado importante en mi vida, en el día a día y en la rutina que he estado teniendo como creyente. Examinar mi fe constantemente. Cada vez que estoy avanzando por la vida, desde que entendí este versículo, que es 1 Corintios 13:5, doy meditación tras meditación pensando realmente en qué punto de mi vida estoy, en qué momento mi vida como creyente está siendo efectivo o no, si realmente mi vida está transmitiendo algo, si de repente estoy viviendo como Cristo quiere que viva. Examinar nuestra fe es constantemente ver, es como detenernos en el camino y preguntarnos: ¿estoy caminando en el tiempo correcto, en el camino correcto, de la forma correcta, o no lo estoy haciendo? Y todos tenemos que tener una especie de examinarnos, porque la Biblia, en toda la Biblia, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que de distintas formas dicen: mediten en la palabra. Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Pablo va y dice: examina tu fe. O sea, tienes que examinar tu fe también, cómo está tu corazón, cómo está tu vida como creyente. Y el día de hoy quiero que juntos podamos a través de esta palabra examinar cómo está nuestra convicción, cómo estamos de convicciones, cómo está nuestra vida. Tenemos que analizarlo a la raíz de la palabra el día de hoy, porque hay 3 cosas que pasan muy a menudo. Hay 3 verdades o falsedades que creemos verdades, con las cuales a veces caemos cuando de repente no estamos haciendo un buen trabajo como creyentes. Vuelvo a decirte, todos tenemos que examinarnos. ¿Para qué? Para caminar como Cristo caminó. Lo hablé la semana pasada y la antepasada también. Esto es un poquito la continuación. Este examen personal que vamos a hacernos a través de esta palabra tiene que hacernos ver si de repente hemos caído en las 3 trampas del enemigo que siempre ha puesto a la iglesia, al creyente, para encajonarlo, para evitar que siga avanzando, para evitar que siga soñando, para evitar que siga creciendo, para evitar que siga visionando lo que Dios quiere que él pueda ver. Por eso hay 3 trampas dentro de esta examinación que constantemente tenemos que preguntarnos si estamos en esas trampas o estamos entrando por esas puertas. Y quiero hablarte rápidamente de la historia de un joven, de un hombre que yo creo que hizo las cosas bien al inicio, llamado Josías. Josías fue un rey joven que se podría decir que reinó muy joven, pero no tuvo el reino siendo no solamente joven, sino también inmaduro, cierto, incapaz, con poca experiencia. Y Josías fue un joven que toma el reinado porque su padre se lo había dejado, pero sus padres, su abuelo y la familia que más conocía eran realmente hombres que estaban haciendo las cosas no conforme a la voluntad de Dios. Él recibió un reinado apartado, él recibió un reinado, un pueblo que se había apartado hace mucho tiempo de Dios, pero Josías había escuchado mucho de un antepasado que tenía hace mucho tiempo llamado David. Todos sabemos quién fue el rey David. David fue un rey que Dios, aparte, tenía un corazón conforme al de Dios. También fue un rey que hizo cosas buenas por su pueblo. Su hijo Salomón tomó la posta del reinado, y su hijo cometió al final muchos errores, y de esos errores el hijo de Salomón, el nieto de Salomón, comenzaron a hacer cosas que no agradaron a Dios, por no decirte, no vivieron conforme a la voluntad de Dios. Así que Josías toma el reinado siendo joven, ya te lo dije hace un momento. Y lo que la Biblia dice en 2 Crónicas 34, versículo 3, quiero invitarte aquí que abres la Biblia. Estamos, por si acaso, preguntándonos qué clase de trampas caemos cuando examinamos. Tenemos que examinarnos si es que de repente, en esta fe genuina que tenemos que tener, de repente no estamos cayendo en 3 clases de trampas. Hacemos las cosas de repente guiadas o de repente influenciadas por esas trampas en las cuales hemos caído, que espero el día de hoy puedas darte cuenta. Primer punto, aquí en la 2 Corintios 34, versículo 3 dice lo siguiente: durante el 8º año de su reinado, siendo un joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, el año 2 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas.
En este momento Josías comenzó a buscar al Dios de un antepasado, pero súper antepasado, que era David. Él había escuchado que David era un hombre que amaba a Dios y que en el tiempo de David Dios había bendecido mucho a Israel, a Judá, y él, siendo el rey de Judá, decide realmente buscar ese Dios. Ahora, acá pasa algo. Él comienza a hacer las cosas por inercia. Él comienza a hacer las cosas por lo que él entendía en ese momento que eran correctas, y sí, le atinó. Él comenzó a derrumbar toda la idolatría falsa de dioses falsos de Judá, y él comenzó a limpiar la ciudad. Aquí Josías trató de obedecer, pero algo más que hace Josías está en el versículo 8 de este mismo capítulo 34. Así que por favor sígueme con el siguiente versículo. Dice: en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, y a Mesaías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor. O sea, Josías comenzó primero a limpiar y luego comenzó a restaurar. Repite conmigo: limpiar y restaurar. Y estas son dos cosas que yo creo que todo creyente el día de hoy sigue tratando de hacer en su vida. O queremos limpiar nuestra vida de pecado, purificarnos. De repente estamos como creyentes tratando de hacer lo correcto y estamos luchando por esa limpieza, por vivir en santidad. Pero también puede que estamos tratando de restaurar algo en nuestra vida. De repente una relación o un matrimonio. Estamos necesitando de repente restaurar algo que se quebró en el pasado, nuestra relación familiar, nuestra relación de repente, vuelvo a decirlo, en el matrimonio. Pero también estamos tratando muchas veces de restaurar de repente la parte laboral, un negocio, un trabajo. Queremos ser bendecidos y sentimos de que tenemos que levantar sobre algo que de repente hace mucho tiempo, por nuestros errores, por los errores inclusive de nuestros padres inclusive, tenemos que cambiar el rumbo de nuestra historia. Y todo creyente el día de hoy, de repente, por no decirlo casi todos, luchamos siempre por limpiarnos y por restaurar. Y estas son dos claves del día de hoy de la enseñanza que quiero que entiendas: limpiar, restaurar. Repítelo en los comentarios: limpiar, restaurar, limpiar, restaurar. Todos estamos en ese camino buscando santidad y buscando restaurar. E inclusive la familia que no conoce al Señor, queremos restaurar esa persona y llevarlos a los pies de Cristo. Y restauración es la restauración de que Dios fue su creador y hacerlos encontrar otra vez con creador. No quiero irme a la enseñanza, pero quiero decirte algo puntual en este punto. Josías lo hace, pero le faltaba algo. Y a continuación quiero decirte el problema de Josías. Y es que Josías tenía un problema que estaba construyendo su vida o tratando de reconstruir y buscar limpieza en su vida y en el pueblo de Judá sin ningún fundamento. Escúchame bien, sin ningún fundamento. Y es que, mis amados, es importante, es necesario que podamos ir por la vida construyendo en base a una base sólida, basando lo que hacemos en un buen fundamento, descansar todas nuestras fuerzas sobre algo que realmente sostiene. Y la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que tenemos que construir sobre la roca que es Cristo, estar bien plantados sobre la roca. Pero ya te hablaré de eso, porque estoy hablando ahorita de la historia de Josías que está en el Antiguo Testamento. Y quiero decirte que hubo tres cosas que Josías hizo, obviamente inocentemente. Por eso al final Dios se muestra sobre la vida de Josías y sobre el pueblo, porque quiere que realmente, al ver esa actitud buena, lo que hace Dios es darle el fundamento para que realmente pueda vivir la plenitud de lo que era Judá, tomado de las manos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero voy avanzando. Y es que lo primero que hizo, que son de las tres trampas que te dije hace un momento, es que buscó al Dios de sus antepasados. Josías busca al Dios de sus antepasados. Y eso es bueno, pero sin un fundamento sólido termina siendo costumbre. Y hay que tener mucho cuidado con la costumbre, porque papá y mamá creían e iban a la iglesia. Yo también tengo que hacerlo por costumbre. Hay que tener mucho cuidado con la costumbre. Todos tenemos que tener cuidado con las costumbres. Es una trampa que a veces caemos, todo creyente cae, En un momento tenemos que examinarnos si es que de repente no estamos cayendo en la costumbre. Nos acostumbramos los domingos a ir a una iglesia. Nos acostumbramos a servir de la misma forma. Yo también, como pastor, me acostumbré a predicar, a levantarme a la misma hora. Ya sabía que antes de ir a la iglesia tenía que hacer esto, el otro. Iba los domingos, terminaba, iba con la familia a comer. Y me acostumbré a
una rutina. Vuelvo a decirte, la rutina no es malo. Lo malo es cuando la rutina o dependemos de una rutina y no dejamos que Dios nos sorprenda, constantemente nos quite de ese orden que puede ser muy bueno, pero a veces Dios quiere llevarnos y quiere romper esa rutina para llevarnos a hacer algo de repente más aventurero de la mano de Él. Pero obviamente, ya te hablé de eso. El día de hoy solamente te digo, analízate si de repente estabas haciendo las cosas por costumbre. En este caso, él busca al Dios de sus antepasados porque era obviamente una costumbre de repente familiar. Él había escuchado y él trató de hacer lo correcto. Pero ¿eso fue bueno? Claro que fue bueno. Por eso Dios, después de estos 3 puntos te diré, Dios le da realmente el fundamento para que todo esto pueda brillar de la forma correcta. Luego de eso dice la Biblia que él buscó obedecer a Dios según los estatutos o los caminos. O sea, él trató de limpiar todo y hacer las cosas correctas, pero el no tener un fundamento termina siendo legalismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Y quiero que no me malinterpretes. ¿Josías se equivocó? No. Yo creo que lo valeroso de Josías fue que hizo las cosas y las hizo bien, los hizo porque era lo que tenía a la mano, pero lo que le faltaba era un fundamento y de eso se encargó Dios más adelante, ya que Él dio la iniciativa, pero yo creo que nosotros, siendo creyentes, aquellos que me están escuchando, aquellos que me están escuchando por error, quizás quiero que sepas, puedes que vayas a una iglesia y puedes que estés haciendo las cosas, pero si no tienes un fundamento sano, puede que las hagas y estés cayendo en el legalismo. Por ejemplo, hay mucho legalista que ora, hay mucho legalista que quiere hacer las cosas correctamente, hay mucho legalista que de repente juzga a la gente que se equivoca por la apariencia, por la forma de ser, cuando cae, hay mucho legalista que señala. Y un legalista es una persona que quiere hacer las cosas bien, los mandamientos que Jesús dijo. Inclusive cuando le dijo a sus discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Un legalista se transforma cuando quiere obedecer sin el fundamento del amor a Jesús. Por ejemplo, ¿qué es la obediencia sin el amor? Ya te lo dije hace un par de semanas atrás en otra prédica. Uno obedece por amor. Yo obedezco a Dios por amor. Por eso antes que mucha gente diga, pastor, estoy tratando de hacerlo correcto, de repente primero tienes que crecer en el amor de Jesús. Tienes que encontrarte en intimidad con Jesús. Cuando lo hagas, la obediencia va a ser resultado del haber conocido el amor de Jesús. La obediencia va a ser solamente el decirle, ¿sabes qué? Que porque te amo, quiero hacer lo correcto. Porque te amo, porque me amaste primero, quiero obedecer. Pero una persona legalista quiere hacer las cosas sin el fundamento principal. Y en este caso, Josías hace todo, escúchame bien, hace todo bien, pero sin el fundamento termina siendo legalista, comienza a imponer cosas que obviamente por más que fue muy bueno, también termina en un momento, al no tener fundamento, termina siendo prácticamente órdenes de querer hacer lo correcto sin el fundamento. Y lo tercero que hace Josías, que es lo que tenemos que analizar, es buscó en la historia y quiso repetirla, y eso es religiosidad. Por ejemplo, ¿qué es religiosidad? Todo lo que encajona a Dios en una estructura humana. O sea, Josías comenzó a buscar en la historia y quiso hacer lo mismo que de repente hacían sus antepasados. ¿Eso es bueno? Claro que sí es bueno. Pero determina mucho también entender de que los tiempos de Dios siempre van cambiando. Dios no cambia, pero las formas en las cuales Él se muestra constantemente en la historia a veces cambian según la realidad, según la cultura. No podemos encajonar a Dios. Hay muchos creyentes que tienen que examinarse si de repente están buscando a Dios y están queriendo que Dios haga algo por ellos de la forma que quizás en el pasado vieron que Dios hacía en un tema muy similar a lo que están viviendo. Por ejemplo, hace 40 años, hace 60 años, hace 90 años, el avivamiento cayó de una forma y el día de hoy la iglesia lo busca de la misma forma. Pero ¿qué tal si las formas cambian? Los fundamentos nunca van a cambiar, pero las formas sí. Y en toda la Biblia vamos a darnos cuenta de que nunca Dios ha cambiado un fundamento. Dios siempre derramó su espíritu por la oración, por el hambre del pueblo y porque Él quería transformar una nación. Pero, escúchame bien, aparte de avivar a su iglesia, pero las formas sí cambiaron. En la historia de los avivamientos de la iglesia
de los grandes despertares, las formas cambiaron de acuerdo a la realidad y de acuerdo a la forma en la cual Dios quería mostrar esos fundamentos. Y tenemos que analizar, escúchame bien, analizarnos si de repente nuestra fe en este momento está encajonada en esos tres niveles que por más que sean buenos, sin el fundamento, sin el análisis correcto de nuestra posición en Cristo, pueden ser una trampa muy limitada de ver, una trampa de repente muy finita, pero no deja de ser una trampa. Pregúntate si de repente caíste en la costumbre de hacer las cosas por inercia. Pregúntate si de repente estás viviendo en el legalismo, haciendo, obedeciendo, tratando inclusive de buscar a Dios sin realmente entrar a conocer su corazón, a buscarlo en intimidad. Porque sí, los legalistas oran, pero no conocen realmente la oración a Dios. ¿Por qué? Porque hay una barrera casi siempre de orgullo, hay una barrera casi siempre de corazones de piedra que Dios tiene que romper para poder entrar a esa plenitud. Pregúntate si de repente no caíste en la religiosidad que estás tratando de encajonar a Dios a tu forma y no estás queriendo que Dios lo haga a su forma. Así que son tres trampas: costumbre, legalismo y religiosidad. Son las tres trampas que muchos creyentes pueden caer. Ten cuidado. Y el día de hoy, como bien lo dijo Pablo a los Corintios, examina tu fe, examínate, pregúntate, ¿no será que caí en esas trampas en el camino? ¿No será que en algún punto en esas trampas me acostumbré a vivir? Sal de esas trampas que solamente son estanques para tu vida. Sal de esas trampas que solamente van a querer absorber tu tiempo, absorber aún todo lo bueno que Dios ha puesto y limitarlo, cuando fuera de esas mentiras, en la plenitud de Cristo, en el fundamento correcto, en una fe correcta, solamente vas a dar fruto tras fruto. Si no estás dando fruto y sientes que estás haciendo las cosas bien, pregúntate si de repente estás o has caído en esas tres trampas que el enemigo ha puesto como caminos alternos en el camino perfecto, que es caminar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? ¿Cuántos se sienten súper bendecidos el día de hoy, en esta mañana, por lo que Dios está hablando? Perfecto. Aún no he terminado, sigo avanzando, pero ya llego al punto, a la conclusión de esta enseñanza. Así que por favor, no te despegues con lo que Dios tiene que decir. Y es que muchos estamos tratando de construir y reconstruir, de sanar y de restaurar nuestra historia. Pero Josías estaba peleando su mala herencia. Nosotros tenemos una buena herencia ya. Escúchame bien, la herencia del Padre. Somos hijos de Dios, somos herederos del reino. O sea, no tienes que de repente luchar, de repente pelear por una mala herencia, porque tu herencia ha sido dada, una nueva identidad fue dada a tu vida, que fue la identidad de un hijo, de una hija de Dios. Y si el día de hoy me estás escuchando y es primera vez que me escuchas, y estás tratando por vivir una vida limpia, y has estado tratando de reconstruir tu familia o algo, quiero decirte, te estoy dando, y con esta enseñanza te estoy mostrando el camino correcto, que es Jesucristo. A través de Él quiero enseñarte, con esta palabra que Dios me ha dado, a caminar en ese camino y entender de que se puede vivir limpios y restaurar muchas cosas en el nombre de Jesús, pero siempre y cuando entiendas que el fundamento que tú necesitas, y esto va para todos, es Jesucristo. Vivir una vida en Él, con Él, de la forma correcta. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigo avanzando. Luego vemos que en el versículo 19 al 21, Josías realmente comienza a darse cuenta del fundamento. ¿Cuándo? Escúcheme lo que les voy a leer en el versículo 19. Dice lo siguiente: el rey oyó lo que estaba escrito en la ley y rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acmor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte. Le dijo: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo
lo que este rollo dice que debemos hacer. ¿Qué pasó aquí? Tú me preguntas qué pasó aquí. Te voy a decir lo que pasó. Mientras que él hizo que se restaure el templo, en el templo encontraron el libro de la ley, que fue prácticamente las cosas que a Dios le agradaba que el pueblo hiciera o que el pueblo tenía que hacer para caminar en limpieza y obviamente no necesitar restauración. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Le dicen, Josías, mira lo que dice este libro. Comienzan a leer y en ese momento se da cuenta que por más que él había estado haciendo las cosas bien, al leer ese libro, él se dio cuenta de que realmente no todo estaba bien. El pueblo de Israel y de Judá había caminado en desobediencia por muchos años. Es más, estaban haciendo cosas que creían que eran correctas a su entendimiento, pero para Dios no. Y en ese momento Josías se arrepiente. Josías levanta al pueblo en arrepentimiento y recién ahí entendió lo importante de lo que era vivir en un buen fundamento. Se podrá decir que después de ese momento Josías tuvo el celo correcto, porque al tener un encuentro con la ley, se podrá decir que también tuvo un encuentro con la verdad. Se podrá decir que también tuvo un encuentro con el Dios de Israel. Y en ese momento Josías comenzó a caminar su reinado de forma correcta. Y de repente el día de hoy necesitas lo mismo en esta mañana. De repente el día de hoy necesitas tener un encuentro real con Jesús. Y es lo que justamente el día de hoy te voy a llevar a través de enseñanza rápidamente. Tú necesitas un encuentro real con Jesús. De repente has estado caminando por mucho tiempo una fe encapsulada en esas trampas, estancadas en esas trampas. Pero quiero decirte, es tiempo de que entiendas, necesitas un encuentro real con Jesús. Necesitas toparte con su amor. Si de repente lo aceptaste hace tiempo, de repente recién hoy día estás encontrándote con Él, este es el detonante de todo fundamento de creyente. Este es el fundamento, es tener una plena, abundante y preciosa relación con Jesús y caminar en esa verdad. Por eso tú necesitas ese encuentro, tú necesitas ese fundamento en tu vida, que es Jesucristo naciendo y gobernando todo tu ser. Y el día de hoy esta es una invitación a que lo hagas. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice en Mateo 7, 21, 24, que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Luego dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo el que escucha mi enseñanza y le sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Escúcheme bien, Mateo 7, 21, 24. Y por eso la Biblia siempre nos ha exhortado a examinar nuestra fe. Pregúntate si de repente en este tiempo tu vida está sobre la roca o dejó de estarlo hace tiempo, hace un tiempo de repente corto o largo. Pero quiero que sepas algo antes de entrar con los 5 puntos que te daré para identificar si tu fe es genuina, para identificar si tu fundamento es sano en esta mañana. En Juan 2, 23 dice lo siguiente: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía que había en el corazón de cada persona. Y quiero que sepas, muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo el día de hoy con nosotros como iglesia. Confiamos en Jesús, creemos en Jesús, pero al no tener el buen fundamento, no fundamentar nuestra vida en Él, lamentablemente estamos simplemente creyendo en una verdad, pero no la estamos viviendo. Porque hay 3 cosas que debes saber aquí dentro de este versículo. Primero, Jesús nos conoce. Segundo, Jesús sabe en dónde hemos cimentado nuestra fe en Él. Puede que sea en una religiosidad, en legalismo o de repente en costumbre. Y también quiero que sepas otro punto más, que tú tienes que saber que debes estar fundamentado sobre la roca. Y hasta aquí quiero decirte, y quiero ir terminando la enseñanza diciéndote cómo puedo saber si mi fe es genuina, cómo puedo saber si el fundamento de mi vida es genuino, cómo puedo analizarme de la forma correcta. Hay 5 verdades que debes de analizar para poder darte cuenta que tu fe está en el lugar correcto. Y te la voy a contar con uno de los mensajes que Jesús le enseña a un hombre llamado Nicodemo.
Nicodemo. Nicodemo no era cualquier personaje, era realmente un fariseo que realmente conocía la ley. Era una persona sabia, una persona con dinero, una persona con posición, una persona con conocimiento, una persona con sabiduría. Una persona que se podría decir que podía tener todos los fundamentos para poder criticar a Jesús, pero él había creído en Jesús. Nicodemo había visto a Jesús, había escuchado, había visto sus señales y él sabía que ese hombre no era cualquier hombre, que ese hombre primero era un maestro que venía de parte de Dios. Así que Nicodemo se acerca a Jesús y le va a preguntar a Jesús realmente un poco de su mensaje. Y Jesús le revela 5 principios que el día de hoy voy a transmitirte a través de este versículo que está en Juan capítulo 3 en adelante, de lo que significa, los 5 puntos, que significa analizar nuestra fe de la forma correcta. 5 fundamentos correctos de nuestra fe. Son 5 verdades que todo creyente debe analizar en este momento que estamos juntos, meditando, analizando cómo estamos en nuestra fe, cómo estamos en este camino. Son 5 puntos y el primero, rápidamente te lo digo, es debemos preguntarnos si estamos viviendo una vida constantemente transformada. ¿Por qué te digo esto? Porque en el versículo 3 al 8 de Juan 3 vemos que en este momento Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y eso sucede cuando todo creyente viene a los pies de Cristo. Todos somos transformados. Pero luego de ser transformados, que es el momento en el cual somos hijos de Dios, encontramos al Señor y realmente nuestra vida no es la misma, somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que saber de que en ese momento el creyente debe vivir transformándose constantemente. ¿Qué significa esto? Constantemente, mucho de nosotros o parte de nosotros tiene que ir muriendo, para que Jesús se muestre y sea viviendo en nosotros. Es como que cada vez hay algo que tenemos que renunciar, que entregar, que cambiar para que Cristo se glorifique. Recuerda bien lo que te dije la semana pasada. La meta en esta tierra del creyente es ser como Cristo. Y tenemos que parecernos más a Él. Y para parecernos más a Él, mucho de nosotros tiene que morir. Y en eso significa lo que es la transformación constante. Por eso a veces pensamos que no, yo fui transformado una vez y de repente comenzamos a hablar de nuestras vidas antes de Cristo y decimos, yo antes de conocer a Cristo era así, era así. Pero yo te pregunto, según el tiempo que tú tienes como cristiano, ¿ha habido una transformación? ¿A qué me refiero? De repente eres el mismo de hace un año, ¿ha habido algo que ha cambiado en tu vida? No solamente desde el momento en cual tuviste el nuevo nacimiento, sino en el momento en el cual vas cambiando, vas creciendo en este hermoso camino que es el camino del creyente, del cristiano. Tenemos que meditar en esta mañana de domingo, tenemos que meditar en este momento que estás viendo el video, realmente qué tanto he sido transformado, hacer una línea de tiempo y ver que Dios ha procesado inclusive nuestra vida aún en estos tiempos difíciles que el mundo está pasando. Todos tenemos que siempre cambiar algo. Personalmente, mientras más me acerco a Cristo, mientras más busco de Dios, más me doy cuenta que debo de hacer cambios, que Él debe de hacer cambios en mi vida, que hay actitudes, hay áreas en mí que tienen que ser transformadas por Él para ser semejante a Él. Definitivamente nadie es perfecto y en este camino de vida que estamos viviendo todos vamos a ser transformados y deberíamos seguir transformados y seguir creciendo cada vez más, parecernos a Cristo. Así que haz esta primera pregunta: ¿realmente tu vida está siendo transformada constantemente? ¿O hace mucho tiempo sigue siendo el mismo? De repente hace 3, 4 años, 5 años no hay ningún cambio. Si no hay un cambio, entonces de repente tu fe está estancada en una de esas 3 trampas que te dije hace un momento. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es si realmente estamos experimentando la sanidad. ¿Qué se refiere a eso? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, en todo este versículo 3 al 16 inclusive, Jesús le dice a Nicodemo, realmente tienes que también ser sano, tiene tu corazón que ser quebrantado, en ese cambio tiene que haber una sanidad completa. Por eso, luego de eso, Nicodemo no entiende lo que Jesús le dice, pero cuando hablo de sanidad, o cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de vivir una vida cuidando nuestro corazón, cuidando
siendo el centro de nuestro ser como seres humanos. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo estás con el perdón? ¿Cómo estás con la misericordia? ¿Cómo estás de repente con el odio? ¿Cómo estás con la ira? ¿Cómo estás con los pleitos? ¿Cómo está tu vida con los conflictos? Un creyente tiene que analizar su vida entendiendo de que nuestro corazón tiene que ser sano, y constantemente el mundo va a golpear va a querer golpear la sanidad y la paz de nuestro corazón. Por ejemplo, va a haber gente que se va a levantar contra ti, va a haber líderes, inclusive yo mismo me he equivocado con tantos de ustedes, pero quiero que sepas, a veces inclusive los malos entendidos generan distanciamiento, generan de repente comentarios, la murmuración, tantas cosas que se levantan para poder enfermar tu corazón. Y muchas veces cuando enferman tu corazón, cuando quieren afectar tu corazón, lo más probable es que también afecten lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Quiero que entiendas que el creyente tiene que analizar la sanidad, que significa la paz emocional de su vida. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tienes que acercarte a alguien a hablar acerca de algo que quedó pendiente, hazlo. Un creyente no se puede permitir afectar el área del corazón o el centro de su ser. No podemos odiar, no se nos ha permitido odiar, ni rencor, ni andar en conflictos. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Tenemos que traer paz, y solamente una persona sana puede traer paz. Una persona enferma no podrá traer, porque ni siquiera puede vivir en paz. Alguien me dice, así que hasta aquí son 5 preguntas. Pregúntate si tu vida está siendo transformada constantemente, y pregúntate si estás viviendo esa sanidad. Si es que no, puede que también estés enfocado en uno de estos 3, no sé si trampas o escalones que muchas veces hemos tropezado en ellos, que puede ser la religiosidad, la costumbre y el legalismo. Ten mucho cuidado. Y lo otro, obviamente, que darnos cuenta, que es el tercer punto, que pregúntate si estás creciendo en el amor de Dios. Como te dije hace un momento, nosotros, o el motor de todo lo que hacemos, tiene que ser el amor que Cristo nos dio, o que Dios nos dio a través de Cristo en su cruz. Tenemos que aprender a deleitarnos en su amor y darnos cuenta de que es más que suficiente. Nuestra vida no puede guiarse por querer de repente caerle bien a la gente, por querer de repente hacer las cosas para que otros digan cosas buenas de nosotros. Nuestra vida debe de ser un común acuerdo entre Dios y nosotros, y decirle, porque estoy apasionadamente entregado a tu amor, apasionadamente voy a vivir el resto de mi vida dándolo todo, haciendo todo para agradarte. Una persona enamorada, en el caso yo estoy enamorado de mi esposa, siempre voy a buscar hacer cosas por amor, voy a negarme a hacer cosas por amor a ella. Y es igual con Dios. Tenemos que preguntarnos si cómo estamos con el amor de Dios. Y tú me preguntas, pastor, ¿y cómo puedo crecer en eso? Si en esto de repente puedo decir que sí, pero no estoy tan seguro. Primero, dentro de este punto 3, tienes que darte cuenta que una persona que vive en el amor de Dios experimenta o vive también en intimidad con Él. Tú no puedes decir, yo vivo en el amor de Dios, y ni siquiera conoces de Dios, ni siquiera buscas a Dios. Uno conoce el amor cuando genera intimidad con esa persona. Yo puedo amar al mundo, yo no genero intimidad al mundo. Por eso muchos creyentes dicen, yo amo a la gente, pero si no tienes intimidad con Dios, no puedes amar a la gente con el amor de Dios hacia la gente, ya que el amor de Dios es un transmisor, somos transmisores, del amor de Dios hacia otros. Por eso, si tú quieres conocer del amor de Dios, anda al hogar secreto. Quiero decirte algo, aún, como otro punto dentro de este 3, es que aún las pruebas son instrumentos para reflejar el amor y el cuidado de Dios para nosotros. Cuando vimos un milagro de parte de Dios en nuestra salud, cuando vimos que Dios respondió una oración de que mucho tiempo estamos pidiendo, cuando vemos que Dios restauró o sanó, como dijimos hace un momento, nos damos cuenta de su amor. Quizás el día de hoy toda esta pandemia sea una buena excusa para que al creer, al buscar, el Señor se revele como un acto milagroso y mostrarte su amor cuidador y protector para su pueblo. Quiero preguntarte, ¿cómo estás en el amor? Por ejemplo, en Juan 3:16, dentro de este capítulo 3 de Juan, la Biblia dice, por cuanto Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia en 1 Juan dice que Dios es amor, o sea, una persona que conoce de Dios, que vive en su amor, puede reflejar amor a otros. Y el amor, siendo el punto 3, para mí es el centro de los 5, porque una persona que busca a Dios, que conoce y vive en su amor, puede reflejar
amor a otras personas que quizás inclusive no lo merezca. Y por eso voy al punto 4 de lo que también dice Juan 3, específicamente en el 18 y el 20, cuando dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. ¿Qué representa este versículo, pastor? Me preguntarás. Es que tenemos que aprender, así como hemos sido perdonados, así como no somos condenados, nosotros tenemos que aprender a transmitir de eso a otras personas. O sea, pregúntate, ¿cómo está la compasión y cómo está de repente la misericordia en tu vida? Pregúntate inclusive cómo está en este tiempo, cómo estás actuando de repente con las personas que te rodean en este tiempo. ¿Sabes qué? Pregúntate si realmente sientes dolor cuando ves gente en este momento sufriendo por todo lo que está viviendo. Pregúntate también si de repente sientes compasión por aquellas personas que en este momento están sufriendo una vida lejos de Cristo. Pregúntate si no es suficiente salir a la calle y ver tanta necesidad del mundo que necesita de esta esperanza que tú tienes. Si tú realmente entiendes que tienes compasión como la que Jesús tuvo cuando vio a gente que estaban como ovejas sin pastor, esto refleja un sano fundamento en tu vida, que tu fe está sostenida. El creyente que no tiene compasión por los perdidos, el creyente que no tiene de repente misericordia por ellos, lo más probable, inclusive por aquellos que se lo merecen, por aquellos que están pagando un precio justo, si no tienes compasión por el perdón de sus pecados de ellos, entonces puedes pensar que quizás te falta crecer, o de repente caíste en una de esas 3 trampas, que es la trampa religiosidad, el legalismo y la costumbre. Y quiero decirte esto de antemano porque el punto 4 es un punto que en este tiempo también el creyente que tiene una fe sólida refleja. Aquellos que lloramos con los que sufren, aquellos que atendemos las necesidades de otros. Y como iglesia hemos tratado de hacer esto en este tiempo. Como creyentes hemos entendido que es nuestra función acompañar a aquellos que más lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén ahí? Entonces pregúntate esto, ¿realmente hay compasión en tu corazón? Y otra quinta y última pregunta es, pregúntate si realmente estás dando testimonio de tu identidad. Y esta es la última parte, porque normalmente nadie llega al punto 5 si no vive los otros 4 puntos. Nadie puede dar testimonio de una transformación que no existe en su vida constante. Nadie puede dar testimonio de una sanidad de perdón emocional que no tiene, si todavía guarda rencor o odio por otras personas. Nadie puede dar testimonio del amor de Dios cuando no lo vive, y nadie puede dar testimonio si mucho menos no tiene compasión. Por eso el testimonio es lo que en el versículo 21 del mismo capítulo de Juan, capítulo 3, dice: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Pregúntate si estás dando testimonio. Si en estos 5 puntos no estás o estás fallando en uno de ellos, o de repente estás débil, lo más probable es que el día de hoy, no te estoy juzgando, ojo, sino que lo más probable es que el día de hoy necesites tener un encuentro con Cristo. Otra vez, necesitas el día de hoy correr a sus brazos y volver al fundamento, volver a restaurar esa base que quizás pateaste a un lado. Quisiste levantar costumbre, lo hago por inercia. Quisiste levantar religiosidad, hago porque tengo que hacer. O de repente quisiste actuar legalismo, es lo que tengo que hacer. Entonces, quiero decirte, es mejor no seguir con esos 3 caminos que son trampas de estanques para tu vida, y volver a la fuente otra vez, volver a Cristo otra vez, que es la fuente de tu vida, que es lo que tú necesitas. Es el tiempo de que la iglesia vuelva a Cristo. Siempre he dicho esto: si Cristo no es suficiente, nada va a ser suficiente. Y me encanta porque Nicodemo representa realmente lo que este mundo quiere como tesoro. Nicodemo representa posición, riqueza y conocimiento. Este hombre tenía riqueza, posición y conocimiento, pero él renunció a todo ello para poder acercarse al fundamento de Cristo y poder creer en Jesús Mesías, en Jesús Salvador de la humanidad. ¿Por qué? Estoy convencido que en este encuentro que tuvo con Jesús, Jesús le terminó de convencer diciéndole que tenía que ser transformado, diciéndole que tenía que vivir y ser sanado, diciéndole que estaba enfermo, obviamente, diciéndole que había amor de Dios para él, diciéndole que tenía que en este amor tener compasión porque había sido libre de la condenación, y diciéndole al mismo Nicodemo que de aquí
aquí para adelante tenía que dar testimonio. Y fue lo que hizo. Más adelante, en el mismo libro de Juan capítulo 7, Nicodemo defiende a Jesús y toma la palabra en medio del conflicto que se originó alrededor de Jesús, que querían juzgarlo. Nicodemo lo defiende. Nicodemo se levanta delante de su posición, de su riqueza y del lugar donde estaba su conocimiento, y defiende a Jesús. Y en ese momento pasa desapercibido este punto. Es como que sobresale Nicodemo defendiendo en un momento a Jesús. Pero la Biblia vuelve a hablar de Nicodemo en el capítulo 19, versículo 38 al 40, ya en el momento en el que Jesús realmente ya ha muerto durante 3 días. Tenían que bajarlo de la cruz porque Él murió 3 días, pero resucitó al tercero. ¿Cuánto dicen amén? Pero luego dice la Biblia, te lo voy a leer literalmente. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato consiguió el permiso, Josué fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Quién lo acompañó? ¿Pedro? No. ¿Juan? No. Quien lo acompañó, dice la Biblia, versículo 39, fue Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y de aloe. ¿Qué significa eso? Nicodemo, a diferencia de los demás discípulos que lo habían abandonado, permaneció en el momento aún de recogimiento del cuerpo. Permaneció en el momento quizás donde ya lo estaba solamente el cuerpo de Jesús. Nicodemo fue parte de bajarlo y llevarlo a esa tumba donde luego resucitaría a los 2 o a los 3 días de haber estado muerto. ¿Qué representa esto? Representa Nicodemo había entendido el fundamento de un evangelio que el día de hoy tú y yo o tenemos que recordar, o tenemos que recuperar, o tenemos que el día de hoy caminar desde ahora. Y quiero decirte, yo no sé en qué camino, yo no sé de repente si has estado estancado en una religiosidad, en costumbre o en legalismo. Yo no sé si durante este tiempo has vivido un cristianismo por inercia, pero quiero decirte, hoy día tú necesitas a Cristo. Hoy día necesitas el fundamento para de ese fundamento poder brillar. Has estado buscando sanidad, has estado buscando restauración. Quiero decirte, Dios quiere sanar, Dios quiere, limpiar, Dios quiere que camines por santidad, Dios quiere que camines en una restauración, que tu familia, que tu corazón, que todo sea restaurado para su gloria. Pero primero tienes que pelear esa batalla bien parado sobre la roca que es Jesucristo, en el fundamento correcto, viviendo una fe genuina. Y el día de hoy la hemos examinado y quiero invitarte a donde tú estás, que cierres tus ojos y juntos vamos a decirle al Padre: Señor, llévame otra vez a la cruz. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Señor, llévame a la cruz, al lugar donde todo comenzó, al lugar donde inició mi historia contigo. Quizás es tu primera vez conectado. Quiero decirte, en este camino que te estoy hablando, que es el camino de Jesús, el fundamento donde puedes fundamentar tu vida, existe, o es el camino donde vas a encontrar salvación, sanidad, limpieza y también restauración. Y si tienes tiempo en la fe, dile: Señor, llévame al inicio. No es que tienes que comenzar de nuevo, ya te lo dije hace un par de prédicas atrás. Es que significa que tienes que continuar en el lugar donde te olvidaste o dejaste el camino, o hacer las cosas, en este caso el fundamento correcto. Y en este momento dile al Señor: Señor, quiero regresar a ese momento donde quizás dejé de vivir mi vida como un hijo tuyo, como una hija tuya, experimentando las cosas que quizás hace mucho tiempo solamente fueron historias. Señor, no he tenido un cambio en mi vida. Cambia mi carácter, cambia mi corazón. Quiero ser transformado por ti, pero el día de hoy he entendido que necesito tener un encuentro contigo. Así que en el día de hoy, todos los que están conectados en esta mañana juntos, Señor, permítame orar a mí, por favor. Queremos conocerte más, queremos tener un tiempo de intimar contigo, queremos experimentar tu amor, queremos volver a la cruz, porque volviendo a la cruz es donde hallamos vida, y una vida con propósito, abundancia. Y volvemos a la cruz, hallamos nuestros fundamentos en el nombre de Jesús. Dile al Señor donde tú estás: quiero más de ti, quiero más de ti. Jesús, quebrántame. Jesús, rasga todo impedimento, rompe toda estructura religiosa, toda costumbre y legalismo, quítalo de enfrente
frente. Rompe toda cadena, opresión en mi vida en este momento. En este momento miro la cruz y declaro libertad en el nombre de Jesús. Soy un creyente ya analizando su fe, que cree realmente en que será transformado. Un creyente que cree que será sano en el nombre de Jesús completamente. Un creyente que cree que va a vivir a plenitud en el amor. Un creyente que tendrá compasión y misericordia. Soy un creyente que para la gloria de Dios dará testimonio. Alguien ahí que me diga amén en los comentarios. Pon amén, quiero ver tu comentario en este momento en vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes están agradecidos con el Señor en este momento? Si este mensaje lo escuchaste y de repente es la primera vez, o ya tienes tiempo escuchando mensajes de fe, pero aún no has tomado tu decisión de seguir a Jesús. Hay una gran diferencia de oír lo que Jesús ha hecho. Una gran diferencia es seguir y vivirlo. Quiero decirte, esta es una invitación para ti de poder vivir para Cristo, de poder entregar tu vida a Jesús y hacer una decisión de fe, de querer que Él sea el Señor de tu vida, entregar tu vida a Él para que Él gobierne. Ese es el mensaje que quiero darte personalmente para ti. Si eres nuevo, si de repente nunca tomaste esta decisión, el día de hoy quiero invitarte a que decidas por Cristo. Recuerda bien que todos fuimos creados en maldad, porque el hombre y la mujer que fueron creados, Adán y Eva en el paraíso, ellos lamentablemente, por más que fueron separados por su creador, por nuestro Dios, cuidados, el mal se influyó en su vida, y cuando ellos pecaron, la Biblia dice que fueron destituidos de la gloria de Dios, de la relación con Dios. O sea, el pecado o el mal corta la relación de creador-creación. ¿Por qué? Porque nuestro creador es santo, y siendo tan santo no puede habitar donde hay maldad ni donde hay pecado, porque Él es un Dios santo. Y por ende, la Biblia dice que Dios tuvo un plan desde ese momento de restaurar la relación creación-creador. ¿Y cómo lo hizo? Mandó a Jesucristo, su único Hijo, su Hijo unigénito. ¿Qué significa eso? Jesucristo fue el mismísimo Dios. Dios se humilló ante el hombre, y como el hombre no podía restaurar la relación por el pecado, por la maldad del mundo, la Biblia dice que Jesucristo tuvo que venir a esta tierra, creció entre nosotros, literalmente vivió lo que nosotros vivimos, padeció todo, creo, de lo que el hombre pudo padecer, pero en todo fue hallado santo. Nació de un vientre virginal que es de María, que fue virgen con su concepción, y en ese proceso, cuando ya llegó a la cruz, realmente cuando Él murió, que resucitó el tercer día, en ese momento derrotó al pecado, y en ese momento la ira de Dios por la maldad del mundo fue sobre Jesús. Él cargó la ira de Dios en la cruz, y en ese momento Él realmente venció la muerte. ¿Qué significa eso? Que a través de Jesús, de que tú reconozcas a Jesús como tu Salvador, como tu reconciliador, como quien realmente te justifica de tu maldad, Dios puede perdonarte y se puede restaurar a través de Cristo la relación creación-creador. Tanto así realmente, que a partir de ese momento, si decides hacer esta oración de fe, la Biblia dice que ya no eres más creación de Dios, sino eres hijo de Dios. Cristo Jesús vino a salvarte. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Pues quiero invitarte a que hagas una oración de corazón, así, llena de fe. Y quiero invitarte a que los próximos minutos solamente cierres tus ojos hacia donde tú estás, donde me estés escuchando, y digas: Señor Jesús, yo reconozco que viniste a este mundo a salvarme. Reconozco que en esa cruz, vamos, repite conmigo, me perdonaste y me diste vida y vida abundante. Te pido perdón por todo lo malo, por mi pecado. Yo me arrepiento de mi pecado hoy día y acepto tu perdón. Y en este momento decido seguirte. Te hago el Señor de mi vida. Gobierna en mi vida. Entrego mi corazón a ti, Jesús. En el nombre del Señor Jesús, todos decimos amén y amén. Quiero decirte que si hiciste esta oración el día de hoy o a partir de ahora, eres un hijo de Dios, y por ende eres mi hermano. Por eso quiero conocerte, queremos conocerte como iglesia. Por eso al final de esta transmisión en vivo, cuando digamos chao, automáticamente puedes entrar al link que está aquí abajo y puedes conectarte a nuestra sala de bienvenida. Queremos que alguien pueda conversar contigo y que pueda conectarse contigo, porque queremos orar o ayudarte en este nuevo nacimiento que has tenido, en este nuevo comienzo con Cristo. Con todo lo demás, seguimos con la siguiente parte. Iglesia de la Ciudad, muy buenos días. En esta mañana quisiera bendecirles con la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios 3:9, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto quiere decir que podemos honrar al Señor con todo lo que tenemos. Por eso quiero animarles a que puedan ser de bendición para los demás y también dar donaciones. Si Dios pone eso en tu corazón,
por favor te animo a que veas las cuentas de la iglesia aquí abajo en los comentarios, aquí en la pantalla. Y que cuando lo hagas puedas mandar un recibo o comprobante de ese depósito al correo finanzas@iglesialaciudad.p. Ahora, el tiempo de los anuncios. El primer anuncio es una muy buena noticia. Es porque vamos a tener una mega reunión familiar. Este jueves 16 de julio tendremos una reunión con todos los grupos familiares que nos vamos a reunir en la plataforma Zoom. Esta reunión está enfocada en la iglesia, así es que te animo a que puedas ser parte de ello. Por favor, para más información, escríbele a través del inbox a cada uno de los líderes de la iglesia y también con los pastores. El segundo anuncio tiene que ver con respecto a las clases de discipulado. Vamos a comenzar nuestras clases. El curso de discipulado 1 y 2 comienzan el sábado 25 a las 6 de la tarde. El curso de discipulado 3 comienza el jueves 23 a las 8 de la noche. Recuerda que estas clases van a ser a través de la plataforma Zoom, completamente gratis. Para más información, por favor escríbenos a través del inbox y también puedes contactar con cada líder de los grupos familiares o con los pastores. Y ahora sí, los quiero dejar con el pastor Sebastián, que tiene lo último para este programa. Iglesia, ¿qué tal? Ha sido un domingo de mucha bendición. Espero que lo haya sido igual para ti. Yo estoy seguro que Dios ha hablado, Dios nos ha mostrado mucho en su palabra, aún en la adoración, en la alabanza. Y quiero decirte, antes de terminar y antes de darte la bendición pastoral el día de hoy, quiero decirte dos cositas que quiero que te grabes. Primero, este jueves 16 tenemos un mega reunión familiar. ¿Qué significa eso? Toda la iglesia, no importa si no vas a ningún grupo familiar, pero si te consideras que eres de la iglesia o si eres nuevo, si has estado conectado todo este tiempo, por favor, puedes ser parte de nuestra reunión, de nuestra mega reunión familiar. Queremos conocerte, vas a ver a mucha gente conectada de la iglesia ahí. Si eres parte de la iglesia y que quieres conocer más de la iglesia, si quieres de repente conectarte más y de repente quieres contar de que estuviste escuchando los servicios y quizás nadie te conoce porque obviamente estamos por una plataforma virtual, pues ahí queremos escucharte, queremos verte. Va a ser un tiempo de celebración, tenemos sorpresas, testimonios de lo que Dios estaba haciendo en este tiempo. Así que este jueves tenemos una mega iglesia familiar a través de Zoom. El link lo vamos a poner en el Facebook también para que puedas entrar a las 8 en punto de la noche. Lo segundo también es por Zoom. Recuerda que después de terminado este servicio automáticamente hay una plataforma de bienvenida para todos aquellos que de repente han estado por primera vez o de repente nos han estado siguiendo y quieren hacer preguntas, quieren conocernos más, necesitas oración, de repente necesitas consejería, lo que tú necesites. Recuerda, aquí después del servicio automáticamente tenemos nuestra plataforma de Zoom, que es nuestra sala de bienvenida, ¿ok? Así que por favor, donde tú estás, levanta tus manos hacia la cámara, hacia tu celular, hacia tu pantalla que tengas al frente. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz en todo lo que hagas. Recuerda que tu fe debe ser genuina. Recuerda que tu caminar debe ser genuino y recuerda que hay un plan y un propósito para tu vida. Bendecimos tu entrada y tu salida, bendecimos la provisión de Dios sobre ti, que el Señor guarde de tu salud y que ninguna bacteria, ningún virus pueda afectar tu casa. Recuerda que eres luz para esta nación, para tu nación. Recuerda que eres un hijo de Dios y que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, la ciudad y aquellos que están así conectándose, bien bendecidos, te hago un excelente domingo y que esta semana que viene sea una semana de puertas abiertas. Bendiciones, chao.